Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra exposición. Gracias a todos por acudir a nuestras jornadas. En esta mesa se va a hablar de los complementos de la atención sanitaria. Voy a presentar a los ponentes. Doña María García, enfermera del Hospital Universitario General de Ciudad Real, diplomada en la Universidad de Enfermería Universidad Castilla-La Mancha, diplomatura en Enfermería de Empresa e Instituto de Salud Carlos III de Madrid, en plataformas, varios cursos de formación continuada relacionada con la profesión enfermera para actualizar conocimientos y manejo de pacientes de distintas especialidades y actualmente estudiando un experto en biotécnica para enfermería. Experiencia como enfermera tanto de atención primaria como atención especializada en diferentes hospitales y centro de salud provincial. Actualmente trabajando en el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Ciudad del Real, servicio en el que ya sumó más de 6 años de experiencia. Le damos la palabra y nos va a hablar de la importancia del buen control del fósforo de las personas con enfermedad renal crónica. Cuando quiera, por favor. Muchas gracias. ¿Esto es para pasar las diapositivas? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Os debo decir que no tengo demasiada experiencia en hablar en público, pero es verdad que me encuentro muy bien entre vosotros porque sí que paso mucho tiempo con pacientes que padecen enfermedad renal, en concreto en pacientes en hemodiálisis. Y os he venido a hablar un poco del control del fósforo, de la importancia del buen control. Y para empezar, seguiré más o menos este guión, que es el fósforo, cómo afecta a la enfermedad renal, qué es la hiperfosfatemia, cuál es el tratamiento y cuáles son los retos. Para comenzar, ¿qué es el fósforo? El fósforo fosfato es un mineral que se encuentra en la mayoría de los alimentos. Junto con el calcio, trabaja para mantener el metabolismo óseo mineral, lo que significa tener unos huesos y dientes fuertes, así como también que los músculos y los nervios funcionen correctamente. Os he puesto las siglas del metabolismo óseo mineral para que las conozcáis si leéis algún artículo o algún estudio que sea de vuestro interés. El metabolismo óseo mineral se altera frecuentemente en pacientes con enfermedad renal y aparece en etapas precoces de la misma. Por eso es importante el buen control, porque no hace falta estar en hemodiálisis para tener este problema, que el metabolismo óseo mineral ya se altere. Entonces es muy importante. El fósforo, pues principalmente está, como he dicho, en los huesos y los dientes, pero también ayuda al cuerpo a cómo utiliza los carbohidratos y las grasas, también para que el cuerpo produzca proteína para el crecimiento, la conservación de células y tejidos, también para producir ATP, que es una molécula que ayuda que también interviene en el almacenamiento de energía, con vitaminas del grupo B, para que los riñones funcionen bien, el corazón funcione bien. Quiero decir, el resumen es que el fósforo es necesario, no es malo, es necesario, pero en unos niveles adecuados. Y aquí empiezo en cómo afecta la enfermedad renal en el nivel del fósforo. Pues afecta principalmente en la eliminación, lo que produce la hiperfosfatemia. La enfermedad renal puede provocar un acúmulo excesivo de calcio en sangre. Un riñón sano mantiene el fósforo a un nivel adecuado en el organismo, elimina el fósforo adicional de los alimentos y se libera por la orina. Esto que parece muy sencillo, en pacientes renales pues no es nada fácil. Y hablando en cifras y explicaros qué es la hiperfosfatemia, en cifras pues es un nivel superior de 5 miligramos decilitro en adultos y 6 miligramos decilitro en niños. Muy frecuente, como he dicho, en pacientes con enfermedad renal crónica por la disminución de la excreción del fósforo y uno de los mayores factores modificables que contribuyen a la morbilidad y al riesgo cardiovascular. De aquí que vayamos a intentar hacer algo porque es un factor modificable. Aquí os pongo dibujitos nada más. Os voy a contar un poco de clínica y un poco de síntomas.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si tengo demasiada cantidad de fósforo en sangre? Pues pueden aparecer problemas graves y enfermedades en pacientes con enfermedad renal crónica. Los niveles elevados de fósforo se asocian a complicaciones cardiovasculares, a alteraciones óseas, a calcificación vascular y al agravamiento del hiperparatiroidismo secundario, principalmente. Como he dicho anteriormente, hago un inciso aquí para empezar hablando un poco del calcio, que trabajan juntos. El calcio también es un elemento muy abundante en el organismo y desempeña un papel fundamental en funciones vitales como la función neuromuscular, la contractilidad cardíaca, algunas acciones hormonales, la mineralización del hueso, la coagulación sanguínea. Ahí el calcio, que también ahí está. No he venido a hablar de él, pero está muy relacionado con el fósforo. Y volviendo a cuando el fósforo está alto, ¿qué ocurre en los huesos? Pues en los huesos lo que ocurre es que sale el calcio, el organismo aumenta una hormona especial para regular el metabolismo óseo mineral, aumenta la PTH, que es la hormona paratiroidea, que lo que hace es que el calcio salga de los huesos. Entonces, con unos huesos con menos calcio, pues se debilitan y tenemos más riesgo de fracturas. Otra de las manifestaciones clínicas de la hiperfosfatemia, pues son la precipitación de sales de fosfato cálcico en tejidos blandos, pues en válvulas del corazón, en las arterias, en la córnea, periarticulares, en la piel, en fin. En resumen, podemos tener síntomas graves e incómodos relacionados con el nivel del fósforo, como fracturas, rotura tendinosa, dolor en las articulaciones, queratopatía en banda, que es un daño ocular grave, por eso ahí os he puesto el ojo ahí gigante, arritmias cardíacas, prurito, que ya, como hemos hablado mis compañeras, puede ser producido por la hiperfosfatemia, no siempre, no todos los pacientes que tienen prurito tienen por qué tener el fósforo alto, pero sí es verdad que teniendo un nivel alto, pues eres candidato a que te aparezca prurito. Y una diapositiva que he puesto un poco aparte, que es un poco gráfica, es porque también lo que ocurre son las calcificaciones vasculares. Las calcificaciones vasculares a veces provocan unas úlceras de larga duración muy difíciles de curar, que disminuyen notoriamente la calidad de vida del paciente. Y entonces, después de todo esto, no os quiero poner mal cuerpo, pero es verdad que el fósforo puede dar problemas y a veces son problemas que no se ven o que no dan la cara. Siempre a veces le dais más importancia, bueno, tampoco es más importancia lo que quiero decir, pero estamos más alerta con el potasio como más peligroso porque da síntomas más graves, más agudos, pero el fósforo ahí va. Entonces es importante el control. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tratamiento podemos hacer? Porque, como he dicho al principio, es un factor modificable. Dentro del tratamiento tenemos aquí un taburete. Este tiene 3 patas. Hay que tener en cuenta estas 3 esferas. Son complementarias y necesarias, estos 3 puntos. La diálisis, el tratamiento farmacológico y el control dietético. Y otra de las diapositivas que también me gusta mucho es esta, que son los implicados en el tratamiento. No solo los pacientes en diálisis son responsables del tratamiento, son los pacientes principalmente, el profesional o profesionales y el entorno. Aquí pongo una familia feliz, pero cada uno tiene su entorno. Puede ser familiar, amigo, lo que sea, un entorno que siempre nos apoye en este sentido. Y para empezar por un punto, pues empiezo por la diálisis. La diálisis en gran parte está limitada en la eliminación del fósforo por la localización intracelular del mismo. Es difícil eliminar todo el fósforo ingerido en una sesión de diálisis, bueno, en 3 sesiones de diálisis semanales o en diálisis peritoneal. Siempre es mayor lo que se ingiere que lo que podemos eliminar. Por eso os he puesto aquí el fósforo como en más grande y todo lo que intentamos hacer con él y no terminamos de eliminarlo. Necesitaríamos tiempos muy prolongados, sesiones frecuentes, membranas grandes, en fin, estamos un poco limitados.
Y como siguiente parte importante, aquí no me voy a extender mucho porque ya mi compañera os va a hablar del fósforo en los alimentos, pero como idea, pues que es necesario un programa de información y educación para pacientes para intentar conseguir una dieta de entre 700 y 900 miligramos al día de ingesta. Evitar la desnutrición. ¿Por qué evitar la desnutrición? Porque a veces una dieta baja en fósforo está asociada a una dieta baja en proteínas y esto no nos interesa porque el balance nutricional ahí falla. Lo ideal, conseguir una dieta baja en fósforo pero con un adecuado aporte de proteínas. Es complicado. Y vuelvo a insistir en la educación a pacientes y familiares porque es importante. Y bueno, como idea, os digo que se os quede que cuanto más natural sea la dieta, más fácil será obtener un ratio fósforo-proteína aceptable. Eso como idea principal. Y luego la última pata, la última parte, el tercer punto, pues están los castores del fósforo, el tratamiento farmacológico. Son fármacos que reducen la absorción del fósforo durante la ingesta. Están clasificados en cálcicos, no cálcicos, carbonato cálcico, acetato cálcico, dicho así, igual pues no suenan. Si os pongo la clasificación y ya vais viendo aquí Renvela, Osbarén, etcétera, etcétera, Fosrenol, supongo que algunos conocéis o los tomáis, supongo. Con respecto a los fármacos, ¿qué ocurre aquí? Pues es que he de destacar que la mala tolerancia, el número de comprimidos, la frecuencia de administración, son los factores que más contribuyen al mal control del fósforo. Los castores del fósforo son uno de los grupos terapéuticos con más bajo de nivel de cumplimiento, la verdad. Aquí os digo, importante, transmitir la información adecuada, individualizada y adaptada al paciente y a su entorno a través de programas de formación. Hay que enseñar cómo tomar los medicamentos en dosis, en tiempo y en frecuencia. Y según la cantidad de alimentos consumidos, aquí quiero decir que todos no tenemos la misma vida, ni comemos las mismas cantidades, ni hay gente que trabaja, que come fuera, hay gente que vive en casa, hay gente que le cocinan, hay gente que se cocina. Pues esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces no vale solo tómate esto, desayuno, comida y cena. Hay que darle una vueltecita. Importante la adherencia. Eso ahí es parte vuestra y a veces es complicado. Y implicar a la familia y cuidadores, como he referido antes, en el sentido de apoyar y colaborar. Tampoco nos interesa un entorno controlador. Siempre la familia o quien esté con nosotros que sea para ayudarnos, porque la enfermedad renal es agotadora. Está llena de limitaciones, de restricciones, de prescripciones. Entonces, lo de la familia, que lo pongo varias veces, y el entorno, es en ese sentido, que sea para colaborar y para entendernos, que si en algún momento fallamos, pues que estén para eso, no para machacarnos y controlarlos, que ya estamos los profesionales a veces para eso. Y para terminar, os pongo unos retos, pero retos comunes entre profesionales y pacientes. Los retos a los que nos enfrentamos los profesionales están asociados principalmente a cumplir los tratamientos eficaces en diálisis, a también tener en cuenta lo que os he dicho, que el aporte de los alimentos a veces es superior, que la mayoría de los alimentos habituales de la dieta es que tienen fósforo. La carne, el pescado, las legumbres, todo eso hay que contar con ello. Y también no dar por hecho que los pacientes sabéis todo, dicho así a grosso modo. Hay muchos de vosotros que conocéis muy bien lo que es el fósforo, lo que es la hiperfosfatemia y qué hay que hacer con los medicamentos, pero siempre hay que resolver dudas por muy insignificantes que parezcan, porque hay simplemente si me lo tomo antes, después o durante es importante y hay que comentarlo todo. Con respecto a la adherencia y el cumplimiento, es complicado, como ya os lo he dicho. Lo que sí es que debéis comentar cualquier mala tolerancia, olvido, incidencia, me sienta mal, estoy cansado, se me olvida,
lo que sea, cualquier cosa que haga fallar el tratamiento. Y por último, lanzo unas preguntas que estas os las voy a leer de cara al futuro para poder mejorar. Si las opiniones de los pacientes sobre su tratamiento deben ser consideradas e incorporadas al proceso de toma de decisiones del tratamiento. ¿Ayudaría esto a mejorar el control del fósforo? Eso ahí os lo dejo. Y muchas gracias. Os dejo ahí la báscula para que podamos encontrar el equilibrio. Muchas gracias. Seguidamente le daremos paso a doña María Delgado, nutricionista de la Fundación Renal Íñigo de Álvarez de Toledo. Es dietista, nutricionista clínica, ha trabajado en los últimos 4 años con personas con enfermedad renal crónica, fundamentalmente con el tratamiento de hemodiálisis en los centros periféricos de la Comunidad de Madrid. Comprometida con el trabajo en equipo, forma parte de un grupo de profesionales que brindan apoyo a los pacientes para mejorar su calidad de vida. En ella participan psicólogos, trabajadores sociales y educadores físicos deportivos. Trabaja día a día en promocionar herramientas que faciliten una alimentación rica, variada, saludable y que se adapte a las necesidades marcadas por la enfermedad renal. Y nos va a hablar sobre el fósforo en los alimentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias al CER por contar conmigo. Es la primera vez que participo en estas jornadas y la verdad es que me hace mucha ilusión poder aquí aportar mi granito de arena. Mi presentación va un poco al hilo de lo que ya ha comentado aquí la compañera María. Voy a hablaros específicamente en el fósforo que hay en los alimentos, ¿no? Y cómo podemos primero conocerlo y luego pues manejarlo, cuando es necesario manejarlo. A ver si me aclaro yo con esto. ¿A dónde? Ah, vale. Vale. Bueno, voy a empezar por esa... yo ya me voy a centrar en caso concreto, ¿vale? Nos viene, que a lo mejor muchos de vosotros ya estáis familiarizados con esta situación, os viene vuestro nefrólogo y os dice: Manolo, tenemos el fósforo alto, a ver ahora qué hacemos, ¿no? Tienes que hacer una dieta baja en fósforo. A lo mejor te da el papelito del tratamiento y a lo mejor te lista 3 o 4 tipos de alimentos, ¿no? Que ahora veremos que seguro a todos seguro que os suenan mucho. Y bueno, pues eso, en función del carácter de cada uno, ¿no? Pues uno se va con un disgusto más grande o menos grande a casa, pensando, pues ahora qué hago. A lo mejor ya te suena porque ya te ha pasado más veces, ¿no? Pero si es la primera vez, pues ahora qué hago, puedo hacer vida normal. Yo no sé a dónde tengo que apuntar. ¿A dónde? Ahí. Vale. Pues, ¿qué tengo que dejar de comer? ¿Puedo seguir comiendo fuera? ¿Ahora tengo que comer solo en casa? Bueno, ante esto, pues ya que seguramente esta situación os sea familiar a muchos, tenemos una cara A, ¿no? Que es más conocida, y entramos en el famoso algoritmo de, vale, voy a averiguar qué alimentos tienen más fósforo, los voy a eliminar temporalmente de la dieta, ¿no? O voy a intentar hacer una dieta baja en estos alimentos. Cuando tenga el fósforo un poco más controlado, si tengo la suerte de volver un poco a la normalidad, lo volveré a introducir en mi dieta. Y si vuelvo a tener este problema de que vuelvo a tener el fósforo alto, pues vuelvo al paso 1, ¿no? Este es como el círculo vicioso. Luego también entran más factores, ¿no? Lo que ha comentado María de los captores del fósforo, de medicación para controlar un poquito mejor el aporte de fósforo de la dieta. Esto realmente es preocupante. A los profesionales de la salud que trabajamos, yo trabajo específicamente con pacientes, con personas en diálisis, pero bueno, es verdad que a veces se le da más importancia al potasio y al fósforo, pues uno puede estar con un fósforo alto y a lo mejor, pues sí, a lo mejor tiene la mala suerte de tener prurito, de tener otros síntomas, ¿no? Pero es fácil que nos pase desapercibido. Uno ve que está bien y a lo mejor pues no le da tanta importancia, ¿no? Pero verdaderamente, como os ha mostrado María, tiene muchas consecuencias negativas, sobre todo más a medio o largo plazo, y es muy importante manejarlo bien, ¿no? Y además la mala noticia es eso, ¿no? Que muchos alimentos, si os ponéis un poco a investigar, que seguro que os ha tocado a muchos poneros un poco al día de esto, la mala noticia es que muchos alimentos contienen fósforo, ¿vale? ¿Cómo sabemos qué alimentos tienen fósforo? Pues a muchos seguramente ya os habrá dado vuestro nefrólogo, vuestra nefróloga, el famoso papelito, ¿no? Cuando salís de consulta, de qué alimentos son ricos en fósforo. A lo mejor alguno, que ya he visto que hay compañeros nutricionistas en la sala, pues tenéis la posibilidad de contar con un nutricionista que os dé algún tipo de consejo. Si no, San Google, ¿no? Que ahora mismo nos ayuda a todo lo que queramos en la vida. Cuando uno busca cuánto fósforo tienen los alimentos en Internet, la información le viene de las famosas tablas de composición de alimentos, ¿no? Que son unos libros un poco rollo, la verdad, que trabajamos los nutricionistas con ellos, que básicamente unos señores han puesto a investigar en un laboratorio cuánto de cada nutriente tienen los alimentos.
Y luego pues tenemos algunas aplicaciones disponibles, ¿no? que todos conocemos, que son la famosa regla del semáforo, de los colores, de los números, ¿no? Que nos dicen si un alimento es medio, bajo o rico en potasio, en fósforo o en lo que sea, ¿no? Vale, pues yo os vengo a hablar ahora, esto ya seguramente a todos os suena, ¿no? Yo os vengo a hablar ahora de una famosa, o sea, de una cara B de la moneda que es menos conocida, ¿no? Menos famosa que la anterior. Y básicamente se basa en un mensaje fundamental que tenéis que entender, que es que no todo el fósforo es igual y que mi cuerpo no lo va a absorber de la misma manera, ¿vale? O sea, que al margen de que yo vea un numerito en una tabla de composición de alimentos, no todo ese fósforo es el que yo voy a consumir, ¿vale? Para que empecéis a familiarizaros con el mensaje. Y para eso tenemos que entender un concepto, que es esta palabreja aquí, que es de la biodisponibilidad de un nutriente, ¿no? Que es básicamente cuánto de un nutriente va a ser absorbido por mi cuerpo, ¿vale? Esto yo, como los nutricionistas solo pensamos en comida, pues se me ocurría un ejemplo que no sé si es muy acertado o no, pero bueno, básicamente, imaginaros que mi sangre, mi torrente sanguíneo es un recipiente final, ¿vale? Una olla muy grande. Y yo en esa olla he hecho un vaso de leche, ¿vale? Y luego he hecho una olla con bechamel, con una salsa así como muy espesa, ¿no? Pues esto básicamente es la biodisponibilidad. O sea, cuánto... Ay, perdón. No me aclaro yo con esto, perdonadme. La biodisponibilidad va a ser el porcentaje del alimento que caiga al recipiente final. Si veis en un vaso de leche, pasa prácticamente entero, ¿vale? Pero sin embargo, si es un líquido espeso o una salsa más espesa, de lo que yo eche de la olla, probablemente haya mucho que no pase al recipiente final porque se quede pegado en la olla, ¿no? Pues eso es la biodisponibilidad. Hay nutrientes que van a pasar enteros a mi torrente sanguíneo y hay otros que no se van a absorber en su totalidad, ¿vale? Esta grafiquita, así ya un poco más explicado, un poco más técnico, explica lo mismo que os acabo de explicar, ¿vale? Aquí si veis, se habla de... Bueno, creo que no pinta, pero bueno. La flechita de aquí de la derecha, ¿vale? Que veis que va descendiendo. Hay, en el caso del fósforo, ¿vale? En función del origen del fósforo, o sea, de qué tipo de fósforo sea el que yo esté consumiendo, va a tener una biodisponibilidad mayor o menor, ¿vale? Que en este caso sería el caso de la leche y de la bechamel, ¿no? Bueno, en el caso del fósforo, ¿qué tenemos que diferenciar? ¿Cómo diferenciamos si es un tipo u otro? Bueno, pues básicamente es si el fósforo es inorgánico o orgánico, ¿vale? Orgánico, para que nos entendamos, es aquel que está presente, como ha dicho María, esa frase de cuanto más natural sea un alimento o una dieta, mejor controlado voy a tener el fósforo. ¿Por qué? Porque si el fósforo es de origen orgánico, es decir, naturalmente presente en los alimentos, ya de por sí va a tener una biodisponibilidad menor, ¿vale? Si el fósforo es de origen inorgánico, es decir, que se ha, digamos, formulado artificialmente y se ha añadido, que es el que encontramos, por ejemplo, en los aditivos alimentarios, ¿vale? Que nosotros los nutricionistas somos muy pesados con los aditivos, con los ultraprocesados, que ahora os explicaré, ¿no? Ese fósforo es el que vamos a absorber en una mayor medida. ¿En cuánto? En un 80-100%. Y luego, si se trata de un alimento, el fósforo de origen orgánico que está presente en un alimento, si es de origen animal, ¿vale? Sin procesar, repito, alimentos de origen animal sin procesar, frescos, ¿vale? Se va a absorber de un 60 a un 80% y si es vegetal se va a absorber de un 20 a un 40%, ¿vale? Creo que además tenéis en la bolsita un imán súper chulo también que cuenta precisamente esto. Vale, ¿dónde se encuentran esos aditivos? ¿No? Ya tenemos claro que los peligrosos o los que son un poco los que nos van a subir más el fósforo, ¿no? Son ese fósforo inorgánico que se encuentra en los aditivos. Aquí os quería, muy rápidamente, porque tenemos poquito tiempo, explicar que hay una clasificación que clasifica los alimentos según su grado de procesamiento, ¿vale? Se llama clasificación NOVA. Y de aquí viene ese famoso concepto que seguro que a muchos os suena de ultraprocesados, ¿no? Que ahora está como tan de moda porque es verdad que son los verdaderamente perjudiciales en la dieta. Los alimentos del grupo 1 son aquellos que están sin procesar, mínimamente procesados o no procesados del todo, ¿no? Luego están los segundos, que son ingredientes culinarios procesados, que son aquellos son aquellos alimentos que se han procesado de alguna forma, pero para convertirlos en un ingrediente, ¿no? O sea, una sal, un aceite, una especia, o sea, sí que ha sufrido cierto grado de procesado, pero para convertirlos en algo que añadir a otro seguramente, ¿no? No lo solemos consumir en crudo. Luego están los alimentos procesados, que son los que aunan estos dos primeros grupos, ¿vale? La diferencia de los alimentos procesados con el siguiente que voy a hablar ahora es que los del grupo 3, los alimentos procesados, contienen bastante proporción de alimentos, o sea, de alimentos del grupo 1, ¿vale? Es decir, una conserva de pescado, por ejemplo, pues la mayoría de alimentos va a ser del grupo 1, más luego a lo mejor pues el aceite que se le haya añadido, el escabeche, lo que sea.
y que se ha solido procesar para su mejor conservación, ¿vale? Y luego están los famosos ultraprocesados, ¿vale? Que sí que son los que tienen gran cantidad de ingredientes, ¿vale? Que es probablemente del alimento originario del grupo 1 que contenga seguramente un porcentaje muy chiquitito, porque tiene una gran cantidad de otros ingredientes que lo que van a hacer es mejorar sus cualidades organolépticas, que es lo que se llama la textura que tienen, el sabor que tienen, la palatabilidad, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Estos son los que los nutricionistas nos empeñamos en que son los que los que peor o más perjuicios nos van a aportar en la dieta, ¿vale? Por tanto, para que os hagáis una idea, que creo que ya os ha quedado claro, pero el primero sería, por ejemplo, una pechuga de pollo frente al grupo 4, que sería un nugget de pollo, ¿vale? Bueno, seguramente muchos que a lo mejor ya os habéis ido a pensar a bollería muy procesada, pizzas, hamburguesas. No, María, yo no tomo nada de eso, de verdad. En mi dieta todo es sano, todo es saludable, ¿no? Que muchos pensamos que comemos a lo mejor mejor de lo que de verdad comemos. Vale, si nos ponemos así un poco técnicos, cualquier alimento ultraprocesado es aquel que tiene más de 4 o 5 ingredientes en su etiqueta, ¿vale? Pararos a leer a lo mejor las etiquetas de los alimentos y veréis y os llevaréis alguna sorpresa. ¿Y quién no toma, no? ¿Quién no toma pan de molde, galletas, cereales de desayuno, yo qué sé, salchichas, embutido, cualquier jamón york, ¿vale? Sí que son bastante habituales en nuestra dieta. Esto me llamaba mucho la atención porque, de hecho, la FAO ha hecho un estudio cuando acabó en 2019, ¿no? Que acababa ya la década del 2010, cada vez están más presentes en nuestras despensas, ¿no? Cada vez son, si os fijáis, un 31,7% de calorías de nuestra dieta en el 2010, en la década de 2010, provenía de alimentos ultraprocesados, que es una barbaridad, ¿no? Y cada vez va aumentando más. Entonces, aquí tenéis una tablita que no sé si veréis muy bien, pero bueno, si no, de todos modos, como os he dejado mi contacto, también cualquiera que la necesite, yo se la paso sin problema, del proyecto que ya han comentado de Al-Nurs, una lista de aditivos, porque de estos aditivos obviamente no todos son iguales, ¿no? Cada uno tiene una función tecnológica en los alimentos de mejorar alguna de sus cualidades. Hay muchos, el problema es que hay muchos que contienen fósforo, ¿vale? Entonces esta listita que tenéis aquí, os viene el famoso E con su numerito, más el nombre asociado, que a veces no sé, como ya la industria ya sabe que los ES ya tienen como bastante mala fama, a veces no nos vienen con el nombre de E, a veces nos vienen directamente con su nombre en letra, ¿vale? Entonces os dejo aquí los que tienen mayor contenido de fósforo, que son estos que vamos a absorber, que os digo que van a aumentar el fósforo con mucha mayor facilidad que otros alimentos, ¿no? Bueno, y por tanto aquí rescato un poco lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? El médico te dice que tienes el fósforo alto, que es lo que tradicionalmente se ha restringido, se ha invitado a limitar en la dieta. Pues los lácteos, el huevo, los cereales integrales, las legumbres, el pescado azul. ¿Cuáles son los que yo invito a las personas con las que yo trato a restringir o a limitar todo lo que puedan? Los ultraprocesados, ¿no? Porque encima los alimentos anteriores nos aportan mucho mayor beneficio, nos aportan proteínas, nos aportan cantidad de fibra, nos aportan muchísimas cosas que los ultraprocesados no nos aportan, pero ni por asomo, ¿vale? Y no nos aportan, no tienen un valor nutricional para nada interesante, ¿no? A nivel nutricional. Y luego ahora para terminar ya voy a haceros un ejercicio súper sencillito, pero también para romper un poco, yo me gusta mucho derribar mitos, ¿vale? A nivel de nutrición, porque la nutrición, como veis, cada día va cambiando, ¿no? Y lo que hoy nos dicen que es malo, hoy nos dicen, lo que ayer nos decían que es malo, hoy es bueno, y yo siempre explico que es porque la nutrición es ciencia, y igual que la medicina que va avanzando, en la nutrición pues también vamos sabiendo cada vez más cosas, ¿no? Entonces hoy me gustaría haber hecho una encuesta así a mano alzada, pero seguro que no sé si os daría un poco de vergüenza levantar la mano, ¿no? Pero si yo aquí pregunto, ¿cuál de estos, no sé si lo veis bien, cuál de estos menús tiene más fósforo, ¿no? O sea, es un menú exactamente igual, un medio menú, agua y piña de postre, y el plato principal es dorada al horno y un plato de garbanzos, ¿vale? ¿Cuál tiene más fósforo? Pues a lo mejor yo estoy segura de que la mayoría os vais a las legumbres, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo despacito. Primero nos vamos, ¿no? Si sois curiosos y os vais a las famosas aplicaciones a ver qué tiene más o menos. Yo veo, en concreto yo, nutricionista, me he ido a mi tabla de composición de alimentos y veo que la dorada tiene 180 miligramos de fósforo y los garbanzos 310. Bueno, pues ya va perdiendo, de momento van perdiendo los garbanzos, ¿no? ¿Qué pasa? Que también tenemos que tener en cuenta que lo que nos suele aparecer en las aplicaciones o en las tablas de composición suele equivaler a 100 gramos de alimento, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque también es importante. Porque si encima tenemos que contemplar el tamaño de la ración,
una dorada como mínimo nos va a pesar 200 gramos, o sea, luego varía en función del tamaño y tal, pero como mínimo van a ser 200 gramos, ¿no? Y los garbanzos, las legumbres, habitualmente la ración que utilizamos en crudo, que es lo que calibra las tablas de composición de alimentos, el alimento en crudo, suele ser, no suele llegar a 100 gramos, ¿no? Si somos de buen comer, pues a lo mejor sí que llegamos, ¿no? Pero como mucho, 100, 100 y pico. Bueno, si encima tengo en cuenta ese porcentaje que hemos comentado por la biodisponibilidad de absorción de ese fósforo según el origen del alimento, la dorada, al ser de origen animal, lo voy a absorber más o menos en un porcentaje en torno al 60-80%. Y los garbanzos que son de origen vegetal en bastante menor cantidad, ¿vale? Entre un 20, 30, 40%. Y por último, pues eso, si hacemos todo este cálculo, ¿no? Pues hemos sumado, hemos multiplicado y tal, nos daría, sorprendentemente, que de la dorada probablemente el cálculo del fósforo que voy a absorber o que mi cuerpo va a absorber va a ser entre 200 y 300 miligramos, mientras que los garbanzos probablemente no nos vayan a llegar a 100 miligramos, ¿no? Entonces esto también me gusta a mí contarlo porque es verdad que tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? No vale, tiene usted el fósforo alto, deje de comer legumbres, ¿no? Pues no, o sea, probablemente me vaya a aportar, que no quiere decir esto que no tengamos que comer dorada, ¿vale? Igual que os he contado antes, que los ultraprocesados son aquellos en los que están todos esos aditivos que vamos a absorber en mucha mayor cantidad que el fósforo de una dorada o de un plato de garbanzos, vamos a poner el foco primero en ultraprocesados y luego a lo mejor, pues eso, quizá tengo que tener un poco más de cuidado con los lácteos, que sí que es verdad que los quesos a lo mejor aportan más fósforo que un vaso de leche, pero siempre hay opciones, ¿no? Y estos alimentos nos aportan muchos nutrientes que no vamos a tener que retirar de nuestra dieta. A lo mejor tenemos que controlarlos o necesitamos la ayuda de un nutricionista que nos vaya orientando, ¿no? Pero no tenemos por qué limitarlos en la dieta. Por tanto, los ganadores serían los garbanzos, ¿no? Que tienen mucha menos cantidad. Conclusiones, ¿qué nos llevamos a casa? ¿No? Pues que no todo el fósforo que de los alimentos lo absorbemos igual. Esto es una recopilación de los puntos así importantes que hemos visto. Que lo primero que deberíamos reducir son los alimentos ultraprocesados o la carga de ultraprocesados en la dieta. Que deberíamos intentar leer etiquetas nutricionales para detectar estos aditivos, ¿no? De los que hemos hablado que contengan más fósforo e intentar evitarlos. Y, bueno, por último, que también tenemos que tener en cuenta el tamaño de las raciones que consumimos. Y, bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí. Muchas gracias. La siguiente intervención correrá a cargo del doctor Abraham Rincón, director adjunto del Departamento de Médicos de Fresenius Medical Care, y nos hablará de las ventajas del uso del PREMS y el PROMS en pacientes en diálisis. Muchas gracias y cuando quiera. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y por permitirme estar... ¿Se oye? ¿Sí? Y por permitirme estar este rato compartiendo con vosotros en estas jornadas nacionales de Alcer. Lo primero que voy a empezar es por contar un poquito qué son los PREMS y los PROMS, estas cosas con estos nombres con siglas que de inicio no son muy fáciles de entender. Cuando pensamos un poco en resultados que usamos habitualmente en medicina, lo más habitual es que utilicemos resultados que son directamente medidos. Resultados medidos como puede ser una analítica de sangre en la que directamente pues, pedimos unos niveles de hemoglobina y vemos cómo estamos de anemia, o resultados también directos como puede ser pues, una radiografía en la que medimos pues, el tamaño del corazón, todo cosas objetivas y medidas. Y por otra parte tenemos resultados que no son medibles directamente con un valor analítico, sino que son resultados reportados mediante encuestas, y que directamente tenemos que preguntar a las personas, a los pacientes, en función de dónde queramos conseguir la información. Y estos resultados reportados los podemos clasificar, en dos grupos: medidas de la experiencia, de cómo ha sido la experiencia en una determinada situación, o medidas de resultados, que es lo que serían los PROMS. De resultados, outcomes en inglés, por eso la O de PROMS. Entrando un poquito más en directo, gracias. Entrando un poquito más en concreto sobre estos, los PREMS los podemos definir como mediciones de la experiencia asistencial recogidas directamente mediante una encuesta sin interpretación de terceras personas. Y aquí he puesto como ejemplo la encuesta del NHS inglés que pasan a todas las personas después de un ingreso hospitalario. Y como pueden ver ahí en la foto, pues ellos preguntan sobre si estaba bien organizada la atención, si se ha involucrado a la atención o las opiniones tanto como consideraban
necesario, tanto de la persona que estaba ingresada como de los familiares, si ha sido fácil recoger la información. Esto más en cuanto a la experiencia, más parecido como lo que estamos muy acostumbrados de experiencia de cliente, siempre que pedimos un producto de Amazon, siempre que contratamos cualquier servicio, nos preguntan un poco cuál ha sido nuestra experiencia con ese servicio. Y la segunda parte, que sería la de los prompts. Y en este caso podemos definir prompts como mediciones de resultados directamente reportadas por una persona sobre su estado de salud, sobre un tratamiento, igual, sin interpretación de una tercera persona. Lo que tienen en común es que siempre estamos preguntando directamente cuál ha sido su sensación, su experiencia, cuál es su percepción de esa situación, sin que nadie lo interprete. No hay un médico, no hay una enfermera metida por medio interpretando esto, sino simplemente es ese reporte directo de esa persona con una enfermedad o de la situación que sea. En este caso, de lo que más estamos acostumbrados a hablar cuando pensamos en los prompts es de la parte de calidad de vida. Son las encuestas más habituales que estamos hablando. Y es cierto que las encuestas de calidad de vida es una forma de prompts porque son encuestas que miden directamente o que preguntan directamente cuál es el estado de salud de una persona, pero tenemos que tener cuidado porque al revés no es cierto. No es que los prompts sean encuestas de calidad de vida, los prompts son cualquier otra información. Por ejemplo, ya se ha hablado esta mañana de las encuestas de prurito, que son muy importantes, hay escalas de ansiedad, de adherencia al tratamiento, de fragilidad, cualquier tipo de estas escalas entran dentro del concepto de prompts. ¿Y por qué necesitamos medir todo esto? ¿Por qué necesitamos medir los PREMs? Bueno, pues la parte de los PREMs yo creo que es muy evidente. Siempre que tenemos cualquier servicio, cualquier cosa que contratamos, nos están haciendo este tipo de encuestas. Es muy evidente que la única forma de identificar las áreas de mejora en cualquier servicio, y una diálisis, un ingreso hospitalario, no deja de ser en parte un servicio que prestamos a una persona. La única forma de identificar esas áreas de mejoras, en qué partes es bueno el servicio, qué partes son mejorables, cómo podemos generar una mejor experiencia, es con el uso de este tipo de encuestas, y esto al final pues el objetivo es que tenga un impacto en la calidad del servicio. Esta parte yo creo que es muy evidente. La parte de los prompts, bueno, pues traía yo aquí un ejemplo, pero con la primera charla de esta mañana sobre el prurito me lo han puesto mucho más fácil porque queda muy evidente que es necesario preguntar pues, por muchas cosas, entre ellas por el prurito. Y como ejemplo del prurito traía yo esta tabla en la que la primera línea sobre el 0,14% es el porcentaje, bueno, esto es de cuando empezamos nosotros en las clínicas a preguntar por prurito allá por el 2018-2019, esa primera 0,14 es el porcentaje de sesiones en el que tenemos registrada una incidencia por prurito, fijaos que es muy bajo, preguntando a los profesionales, a los nefrólogos, qué porcentaje de las personas que tienen ellos en diálisis consideran que tiene prurito, pues más o menos la respuesta estaba en torno a un 5 o 10%, como decían también los compañeros de esta mañana, la realidad era muy distinta a lo que realmente pensábamos en aquel momento, y en la primera encuesta que pasamos de calidad de vida en el 2019 lo que nos encontramos en España era un 38% de personas con prurito en las unidades. Así que por una primera parte, como decían esta mañana, necesitamos preguntar de forma sistemática, necesitamos medir, porque todo lo que no preguntamos y no medimos no sabemos si existe o no existe. Entonces, por esa primera parte es imprescindible utilizar este tipo de herramientas para poder saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Y una segunda parte que probablemente no es tan evidente, pero que también quería comentar porque a mí me parece muy importante, y es porque venimos de un entorno de una medicina basada en la evidencia. Y eso significa que cuando generamos una guía, cuando generamos unas indicaciones de un tratamiento, necesitamos una evidencia que soporte eso. Y para generar esa evidencia necesitamos un ensayo clínico con una forma de medir sistematizada y que pueda demostrar que realmente una intervención tiene un determinado beneficio. Y para terminar de centrar ese concepto de evidencia, pues he traído como ejemplo pues el CONVINCE, que es un ensayo que se publicó recientemente, que está generando mucho ruido a nivel de asociaciones, de congresos, y que lo que hace es comparar dos técnicas de diálisis, se separan un grupo de pacientes que se dializa con una técnica, otro grupo que se dializa con otra técnica, y al final lo que se hace es analizar algo tan objetivo como puede ser el porcentaje de mortalidad. Y un poco pues lo que tenemos que hacer con este tipo de herramientas es transformar esas sensaciones de calidad de vida en algo objetivable, medible, y que podamos terminar poniéndolo en un ensayo clínico y viendo qué es más eficaz de una determinada intervención para mejorar la calidad de vida.
Y de esta forma, pues poder transformar lo que tenemos de medicina basada en la evidencia, muy centrado en procesos objetivos y en resultados analíticos, a una atención sanitaria más centrada en la persona y en el valor que aportan cada una de las intervenciones, pero entendiendo valor desde un punto de vista mucho más amplio, no solo en unos resultados analíticos o no solo en mortalidad, hospitalizaciones, sino en todo el resto de cosas que son importantes, como calidad de vida, y porque al final lo que sabemos es que... las cosas que son importantes tradicionalmente para los profesionales no es lo mismo que las cosas que son importantes para la persona que tiene esa situación. Y este trabajo del 2016 pues pone de manifiesto que cuando se pregunta, como veis ahí en la tabla, a un grupo de pacientes y cuidadores qué es lo más importante, aparecen cosas que habitualmente no tenemos tan analizadas en ensayos clínicos ni tan incluidas en las guías, como son pues la capacidad para trabajar, el tiempo libre, la influencia que tiene esta situación a nivel de la familia, el cansancio y la fatiga. Y en esta línea hay una iniciativa muy chula que es el SON, que lo que hace es medir o intentar definir de cara a próximos ensayos clínicos las cosas que de forma prioritaria sí o sí deberían estar incluidas como objetivos en todos los ensayos. Y al final pues, se reúne un grupo de profesionales, de personas con enfermedad renal, de cuidadores, y al final lo que intentan es definir qué es lo que está ocurriendo y definir qué es lo más prioritario para todos los grupos implicados en la situación para que sí o sí deben estar. Y ellos definen como los resultados más core, los más centrales que obligatoriamente deberían estar incluidos en todos los ensayos clínicos de pacientes en diálisis, que serían pues, fatiga, enfermedad cardiovascular, acceso vascular y mortalidad, y luego un grupo que en función de cuál sea el objetivo del ensayo clínico también debería estar habitualmente incluido, y que están muchas de las cosas que comentaba antes, pues como es la capacidad para trabajar, para viajar, y cosas más habituales que sí que están incluidas como pues, tensión, hipotensiones y todo esto. Cuando queremos hacer este tipo de mediciones sobre cosas basadas en encuestas, es muy importante tener bien definido qué encuesta vamos a utilizar y qué características tienen estas encuestas. Y es importante que la encuesta sea válida, o sea, que mida lo que realmente está diseñada para medir, que sea fiable, o sea, que repetida en distintas situaciones los resultados sean consistentes y aportada o administrada por distintas personas los resultados sean consistentes. Y otro dato que no es intrínseco de la encuesta, pero que es muy importante también para poder utilizarla, es la experiencia que tenemos después con esta encuesta, porque necesitamos unos rangos para saber qué es normal, qué no es normal, qué grado de desviaciones son importantes o son significativas y qué grado pues, simplemente se deben al azar. Y en ese sentido, hablando de calidad de vida, que es de lo que más empezamos a tener un poquito más de información o de experiencia, en general las encuestas de calidad de vida nos miden dos grupos. Tenemos encuestas más genéricas de estado de salud general, como es el FF36, y después tenemos una serie de preguntas específicas para enfermedad renal. Y de entre todas las encuestas que hay disponibles, con la que más va habiendo evidencias y va habiendo experiencia es con el KDE-COL 36, que es la que nosotros hemos empezado a utilizar. Al final, todas estas encuestas no me dan un grado total de calidad de vida, sino que la calidad de vida es algo muy subjetivo y que tiene muchas perspectivas en función de desde dónde lo miremos. Y este tipo de encuestas nos suele dar, por una parte, el componente mental, el componente físico, y luego, dentro de los específicos ya de enfermedad renal, los síntomas, la carga que supone la enfermedad renal para la persona y los efectos que tiene la enfermedad. Las principales barreras cuando uno empieza a intentar implementar este tipo de encuestas o este tipo de mediciones a nivel de unidades de diálisis, tenemos por una parte barreras culturales. Hay determinados temas que son importantes pero que todavía siguen siendo tabú, como la carga que supone esto para la familia, las preguntas un poco de índole sexual, todo este tipo de cosas. Habitualmente nos encontramos que en muchos de estos casos esas preguntas siguen quedando vacías en las encuestas, y es importante ponerlo de manifiesto porque al fin y al cabo si no se contestan esas preguntas, pues los profesionales no lo saben, y además, si no tenemos evidencia sobre qué alteraciones tenemos en esas preguntas, no se puede mejorar y no se puede investigar y no se puede poner una solución a esas situaciones. Lógicamente, esto supone una carga de trabajo, tanto para la persona que administra o que entrega las encuestas o que tiene que después digitalizar esas encuestas, como para la persona que tiene que contestar a esas encuestas. Hemos realizado encuestas desde el 2019 y vamos viendo que el porcentaje de personas que rechaza contestar a las encuestas o que va dejando preguntas vacías es cada vez mayor por esta carga un poco de cansancio de contestar a esas preguntas.
Es importante plantear desde un punto de vista más logístico si se hacen en papel, con sus ventajas, sus inconvenientes, si se hacen de forma electrónica, también con sus ventajas y sus inconvenientes, y finalmente la interpretación de los resultados. Tenemos poca evidencia todavía en cuanto a encuestas de calidad de vida para saber, como decía antes, qué es normal, qué no, qué es importante y cómo podemos mejorarlo. Muy rápido para terminar ya, simplemente eso. Bueno, nosotros habitualmente en las clínicas lo que estamos haciendo es una encuesta, unos PREMS, una encuesta más de experiencia de forma anual, y desde finales del 2022, desde el año pasado, pues se creó un grupo de trabajo para intentar mejorar y aplicar mejor estas encuestas de experiencia del paciente. Y por la parte de calidad de vida, como contestaba antes, realizamos una primera encuesta en 2019 en formato papel, con todas sus limitaciones. Se repitió en 2021, se ha estado desarrollando una plataforma electrónica para poder recoger esta información de forma más sistemática, y el objetivo a partir de ahora, a partir del 2023, es realizar anualmente una encuesta de calidad de vida con el KDE-COL 36 más el 5D, que es una escala específica de prurito de forma anual. Y al final lo que tenemos de cada persona es un poco esta foto, cómo está cada una de las perspectivas, y esto es muy importante de cara a los profesionales que atienden a ese paciente, para poder implementar medidas específicas para intentar mejorar esta situación, como decía, tanto a nivel individual de cada persona, como a nivel de implementar cosas más a nivel general, a nivel país. Y nada, para terminar como conclusiones, podemos decir que es necesario implementar el uso rutinario de PREMS y PROMS en nuestras unidades. Su uso puede ayudarnos a mejorar la asistencia en diálisis. Como decía antes, lo que no se mide, no se pregunta, no existe, y lo que no existe no lo podemos mejorar. La única forma de mejorar la calidad de vida en diálisis es teniendo información, investigando y mejorando esa situación. Sin embargo, todavía nos falta un largo camino por delante. Es necesario mucha investigación hasta que seamos capaces de interpretar correctamente los resultados y de saber qué herramientas son las que más valor aportan para mejorar estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con vuestro permiso, vamos a dar paso a las preguntas de rigor de los presentes. ¿Alguna pregunta por la sala, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, pues como vamos de justo de tiempo, seguimos. Simplemente es daros las gracias por vuestra presentación. Animaros desde aquí, desde la Federación Alcer y de nuestras asociaciones por toda la geografía española de Alceres, de que sigáis trabajando en vuestros proyectos, en vuestro trabajo, que para nosotros, desde luego, es una pasada contar con profesionales como vosotros y con más compañeros vuestros. Muchísimas gracias y un aplauso para ello. Muchísimas gracias.